Genial. Bueno, entonces, como decíamos, es un ejercicio de transporte, que es un caso particular de asignación. El ejercicio este no está en la guía de ejercicios, pero bueno, el enunciado es el siguiente, dice: durante la época de vendimia, una empresa de logística y transporte es contratada para transportar las uvas cosechadas de 3 viñedos hacia 4 distintas bodegas donde se elaboran las diferentes bebidas. Cada viñedo tiene una cosecha total de 250 y 100 camiones respectivamente, y las 4 bodegas, según la vinificación estimada, necesitan 100, 200, 150 y 100 camiones de materia prima para año corriente. Los costos de transporte por unidad de camión están expresados en cientos de dólares y se muestran en la siguiente tabla. Tenemos nuestra matriz de costos y nos propone buscar el costo mínimo de transporte entre los viñedos y las bodegas. Lo que nosotros tenemos acá son, por un lado tenemos nuestras ofertas, que son los viñedos, tenemos los 3 viñedos con cada una de las 3 producciones que tenemos, y las 4 bodegas, que son nuestros destinos, que son los que están demandando respectivamente 100, 200, 150 y 100. Y tenemos justamente la matriz de costos, que ¿qué es lo que nos dice la matriz de costos? La matriz de costos nos dice cuánto cuesta utilizar una unidad por una ruta de transporte. Por ejemplo, si yo uso un camión que va desde el viñedo 1 hacia la bodega 2, estaría gastando $78.000. O del viñedo 2 a la bodega 1 estaría gastando $40.000, porque esto está expresado en cientos de dólares. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a organizar y cómo vamos a hacer nuestro programa para pasar desde nuestros 3 viñedos, desde nuestras 3 ofertas, hacia las 4 bodegas, y ver cuál es la combinación que nos genera el costo mínimo para, bueno, justamente satisfacer toda la demanda y que no quede ninguna, digamos, no intentar llegar al costo óptimo. Así que bueno, vamos a hablar un poco también de lo que es transporte, vamos a ver los supuestos. El primer supuesto es que dice: en este modelo lo que deseamos distribuir es un solo producto, la cantidad total de distribuir que ofrecen los orígenes es igual a la cantidad total de unidades que requieren los destinos. Es posible transportar entre todos los orígenes y todos los destinos, pero debe incurrirse en un costo unitario de transportar una unidad entre el origen I y el destino J. El objetivo es el transporte de todos los orígenes a todos los destinos, minimizando el costo, y hay que decidir cuánto vamos a enviar por cada canal, es decir, la matriz X. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre algo, sobre esto que estamos viendo? ¿Algo que es más teórico? No, Ok, no, todo bien. Ahora no. genial. Bueno, entonces vamos a aplicar estos supuestos a nuestro modelo. Que nosotros podemos representar el modelo de transporte en un grafo donde tenemos por un lado las ofertas, que son los 3 viñedos, y nuestros destinos, que son, bueno, los que nos estarían demandando, que son los destinos. Cada uno de estos arcos representa una de las rutas que nosotros podemos utilizar. Como tenemos 3 viñedos y tenemos 4 bodegas, y no hay ninguna restricción, o sea, como vimos que, que decía el supuesto que podemos enviar de cualquier oferta a cualquier destino, no tenemos ninguna restricción por ese sentido. Y cada uno de estos arcos, el peso va a estar representado por el costo, por ejemplo, digamos, del viñedo 1 a la bodega 1, serían 50 por las unidades de camiones que nosotros vamos a enviar. Y así para todos estos arcos que nosotros tenemos acá en el grafo. Por un tema para que no sea engorroso, no los representamos, pero bueno, cada uno tendría su propia asignación, su propia tupla de valores de costo y unidad de camiones. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es, vamos a unir por un lado nuestra matriz de costos, que representan los costos de cada una de las rutas, o sea, los pesos de los arcos, la oferta y la demanda. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver si se cumplen todos los supuestos. Vamos a sumar todas las ofertas que nosotros tenemos. Tenemos 250 en el viñedo 1, 250 en el viñedo 2 y 100 en el viñedo 3. Esto nos da un total de 600. Por otro lado, en la demanda tenemos 100, 200 nos da 300, más 150, 450, más 100, 550. Es decir, que Perdón, tenemos... no tengo el Sí, ejercicio, tipo los datos del ejercicio en sí, con lo cual
¿De dónde sacaste los datos verdes, las ofertas o cómo las calculaste? Me perdí Sí, te lo eso. muestro. Está acá en el enunciado, nos comenta que dice, cada viñedo tiene una cosecha total de 250 y 100 camiones respectivamente. Perfecto. Ahora sí. Disculpa, No, ahora sí. no, sin problema. No sé si quieren hacer una captura de esto para que les borro ahí, para tenerlo. Igualmente, cuando subamos el material, lo van a tener. Buenísimo, bien, sí, me había olvidado de ese dato. Genial. Entonces, justamente mezclar, de nuevo, mezclar, no, sumar la matriz de costos con las ofertas y las demandas. Pero como vimos acá, nosotros tenemos 600 unidades de camiones ofertadas y una demanda de 550. Y como vimos, un supuesto decía que todas las unidades que nosotros tenemos como oferta se tienen que asignar a un destino, lo cual no estaría pasando acá porque tenemos 50 que medio como que los perdemos, como que no sabemos dónde asignarlos. En transporte, cuando nos está quedando una diferencia entre las ofertas y la demanda, lo que hacemos es generar un destino o una oferta ficticia, digamos. Que en este caso lo que nosotros vamos a generar justamente es una bodega ficticia, le vamos a poner BF, que va a tener como demanda estas 50 unidades que tenemos de diferencia. Y como es una bodega ficticia, o sea, es un destino ficticio, le vamos a poner como cada uno de los costos cero. Es decir, si a mí no me cuesta nada mandar del viñedo 3 a la bodega ficticia, del viñedo 2 a la bodega ficticia y del viñedo uno a la bodega ficticia, porque justamente es lo que no existe, es algo que nosotros estamos haciendo de forma matemática para poder equiparar las ofertas con nuestras demandas. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Se entendió? Ok, Sí, perfecto. genial. Ahora, si hubiera sido al revés, si, digamos, la sumatoria de nuestras ofertas hubiera sido 550 y nuestras demandas hubieran sido 600, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente crear un- una oferta nueva, digamos, llamémosle viñedo 4, cuyos costos van a ser cero, y vamos a tener como diferencia las 50 unidades que nos faltarían. Es como nosotros solucionamos esta diferencia entre ofertas y demandas. Dependiendo del caso, vamos a tener que agregar un origen ficticio o un destino ficticio. Pero de nuevo, en este caso lo que nosotros vamos a crear es una bodega ficticia. Bueno, justamente acá es lo que estamos diciendo, el supuesto, que las cantidades a distribuir tienen que ser iguales a las cantidades que requieren los destinos, entonces tenemos un desequilibrio. Y nosotros creamos, bueno, acá queda como es la matriz ya equiparada, digamos, 600 y 600 de tanto de la demanda y de la oferta. Ahora, para nosotros resolver un ejercicio de transporte hay tres métodos que se utilizan. El primer método se llama el método del noroeste. El, el segundo método se llama método de los costos mínimos y el tercer método se llama método OE. El primer método lo que hace el del noroeste empieza siempre asignando unidades a la ruta de justamente el noroeste, la que está más arriba a la izquierda. Pero lo que tiene este método es que no tiene en cuenta el costo de la ruta. Es decir, asigna acá, digamos, del viñedo uno a la bodega uno la mayor cantidad que pueda, sin importar el costo. Esto tiene como desventaja que, por ejemplo, digamos que el costo en este caso sería $200.000. Como a este método no le importa, asigna toda la cantidad que puede máximo, entonces esto eleva tu costo. Y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de minimizar, o sea, encontrar el programa que minimice nuestro costo. Entonces, suele dar de los tres métodos, dependiendo de cómo estén los costos de cada una de las rutas, puede llegar a ser contraproducente empezar por esta celda, digamos, por la de arriba a la izquierda. El segundo método se llama el costo mínimo, que justamente lo que hace es ir buscando cuál es la ruta mínima y asignar la mayor cantidad de unidades que pueda a esta ruta. Por ejemplo, empezaríamos por el 0, el 20, el 25 y ahí va asignando, según la demanda y la oferta que falta completar, la mayor cantidad de unidades posible. Y el tercer método es el método Vogel, que suele ser el que mejor resultado da, pero dependiendo del caso, dependiendo del ejercicio, se puede llegar al mismo resultado
con el método del costo mínimo. Y como el método del costo mínimo suele ser un poco más simple de entender, vamos a ir por ese método. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o lo que les voy a presentar ahora, es la tabla tipo del método de costo mínimo. Que esto en realidad, bueno, acá tiene viñedos y bodegas, pero aplica para cualquiera. Nosotros tenemos, por un lado, todos los costos de la ruta, es decir, del C y J, y las unidades asignadas es lo que nosotros queremos averiguar para cada una de las rutas, es decir, cuántos camiones van a conducir por cada una de estas rutas, de los viñedos hasta nuestras bodegas. Nosotros acá tenemos todas nuestras ofertas, nuestras demandas, y como vemos, seguimos teniendo nuestro sistema equilibrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazamos por la matriz de costos. Lo único que hice fue reemplazar los datos que nosotros teníamos. Y entonces, bueno, vamos a empezar a asignarle unidades a cada una de las rutas. Como comentamos, vamos a empezar por la ruta que tiene el menor costo. En este caso, justamente es la bodega ficticia, porque como dijimos, no tiene sentido que tenga un costo porque es algo que no existe. ¿Y cuántas unidades vamos a asignarle? Bueno, como máximo podemos asignar 50, porque es la demanda que tiene este destino. ¿Y dónde la vamos a asignar? Bueno, esto es medio arbitrario en el caso de que podamos asignar la misma cantidad de unidades a la ruta. Yo elijo arrancar acá, porque me gusta. Pongo 50 unidades porque 50 es la que me está demandando este destino. Entonces, como ya asigné las 50 unidades por esta ruta, tacho acá, 0, y ¿quién le está supliendo esta demanda? Bueno, el viñedo número 1. Entonces este viñedo número 1 oferta 250, sino que tiene 200. Entonces, como la bodega ficticia ya tiene toda su demanda satisfecha, vamos a completar con 0 y 0 porque no va a transportar ningún camión por estas dos rutas. Vamos a la segunda instancia, que sería el 20, que es el costo próximo inmediato. ¿Y cuántas podemos asignar? Bueno, veamos a ver. La demanda de la bodega 4 es 100 y la oferta del viñedo 1 es 200. Entonces vamos a poder únicamente completar con 100. Entonces yo acá pongo 100. Esto lo tacho porque ya me quedan 100 en el viñedo 1 y esto me queda en 0. Y de nuevo, pongo acá 0, 0 porque no utilizo ni el viñedo 2 ni el viñedo 3 para completar la demanda. Vamos a la siguiente, el 25 de acá. El mismo criterio. El viñedo 3 me ofrece 100 camiones y yo necesito 200. Entonces como máximo puedo poner 100. Esto me queda en 100 que todavía necesito. Y esto lo tacho y me queda en 0. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Bueno, 35. Que los necesito para cumplir estos 100 camiones que todavía necesito. Y como el viñedo 2 me los ofrece, perfecto, le pongo acá otros 100. Esto lo tacho, me quedan 100. Perdón, en 150. Borrar. 150. Y esto de acá 100 ya me quedan 0. De nuevo pongo un 0 acá. ¿El próximo cuál es? Bueno, el Perdón, Rodri, 50. no terminé de entender estos últimos Sí, pasos. Estaba viendo a ver de, si lo pasaba, pero no. sí. Hoy no está Rodri, es Juan. Juan. Ah, perdón, sí. No, sin problema, sin problema. Decime, ¿qué fue lo último que entendiste? No, cuando terminamos de cargar todos los costos para cada CIJ, después Sí, no terminé de entender el resto. ok. Nosotros acá tenemos nuestras ofertas, nuestros orígenes, digamos, que tenemos cada uno de los viñedos con cuánto nos ofrece cada uno de los viñedos. O sea, por ejemplo, el viñedo 1 me da 250 camiones, el viñedo 2, 250 y el viñedo 3, 100. Y de vertical tenemos las bodegas, que tenemos cuánto necesita cada bodega. Por ejemplo, la bodega 1 necesita 100, la bodega 2 necesita 200, la bodega 3 150 y así. Lo que nosotros tenemos que tratar de asignar es cuántas unidades van a venir del viñedo 1 para qué bodega, del viñedo 2 para qué bodega y del viñedo 3 para qué bodega. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nosotros como estamos usando el método de los costos mínimos, vamos a llenar primero o utilizar primero las rutas cuyo costo sea menor. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. Ok.
Entonces, que vas a ir llenando una vez cuál es la ruta que vas a utilizar, por ejemplo. Y te tenés que guiar siempre por el costo mínimo. En este caso, como nosotros agregamos un destino ficticio, tiene como costo cero, porque en realidad es algo que nosotros no nos incurra un costo, porque es algo que nosotros en realidad no vamos a despachar, pero lo tenemos que asignar en algún lado por un tema de que el modelo funciona así, o sea, la oferta y la demanda tienen que estar equiparadas. Entonces, siempre se va a llenar lo que es la bodega ficticia o lo que tenga costo cero. Entonces, yo en esta columna, los tres son cero. Y es arbitrario, o sea, porque puedo elegir cualquiera de las tres rutas y cualquiera de las tres rutas a mí no me va a impactar en el costo total porque, bueno, como te digo, es cero. Pero ¿cuántas unidades voy a asignarle a esta ruta, a cualquiera de las tres? Y la cantidad máxima que necesite la bodega o que me puedan dar los viñedos. En este caso, los viñedos cada uno me ofrece más de lo que necesita la bodega, por ejemplo. La bodega necesita nada más 50 camiones. El viñedo 1 me da 250, el viñedo 2 me da 250 y el viñedo 3 me da 100. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de los viñedos para completar la demanda total de la bodega ficticia. Como tengo costos que son todos iguales para cada una de las rutas, yo elijo arrancar por la de acá arriba y le pongo un 50 acá. Al poner un 50K estoy diciendo que van a haber 50 camiones que van a ir desde el viñedo número 1 hasta la bodega ficticia, lo cual implica que de estos 250 camiones que tenía el viñedo número 1 de forma original, ya no van a ser 250, sino que estoy utilizando 50 para la demanda de la bodega ficticia. Entonces esto lo tacho yo y pongo 200, porque me quedan 200 camiones disponibles. Y también tacho la demanda de la bodega ficticia, porque ya no necesito completar esta demanda porque ya la estoy satisfaciendo con el viñedo número 1. Entonces pongo acá un cero. Como ya está toda la demanda completa, ni el viñedo 2 ni el viñedo 3 me van a impactar en la bodega ficticia porque ya estoy utilizando todos los camiones que necesito de la bodega del viñedo número 1. Entonces acá le pongo un cero y acá le pongo un cero. ¿Alguna consulta sobre esta primera iteración? No, perfecto, gracias. Ok, Yo, Juan, te hago una consulta. sí, En el caso que, no sé, hubiésemos elegido, por ejemplo, 50 unidades de abajo, de las de 100. sí. Cuando vamos a la columna de B2, ahí ya, lógicamente, el costo nos hubiese incrementado para ese B2, porque para suplir la demanda de 200 unidades ya tenemos que haber puesto 50 en 25. Entonces el costo va a aumentar. ¿Por qué Exacto, elegimos sí. eso? En Claro, realidad, no conviene dejar el último, profe. Yo Claro, estaba hacerlo al pensando lo final. mismo. O sea, dejo la ficticia para el final, la que vale cero, que me va a ser Claro. indistinto. Y te aseguras que es el mínimo costo. sí, o sea, eso de cuando vamos, hay un método que es justamente el paso final una vez que se termina toda la tabla para ver si llegamos a un resultado mejor de lo que nos da la tabla, que es una cuestión de pasos, pero por ejemplo, esto porque nos dio una bodega ficticia, pero suponete que yo tenía una ruta que el costo era cero. También es lo mismo, entonces yo siempre voy a tratar de utilizar, imagínate que sea una ruta gratuita, ponele. Entonces yo voy a tratar de utilizar la mayoría por mi ruta gratuita. Y esto en realidad tampoco me impacta tanto por un tema de que justamente estas son 50 camiones que yo no voy a utilizar. O sea, como es un destino ficticio, son 50 camiones que yo no estoy transportando, que en realidad me van a quedar en el stock. No sé si estoy respondiendo la consulta, pero por el lado de si conviene o no conviene, eso lo vemos cuando completamos la tabla, que hacemos un cálculo para ver si se puede mejorar o no el resultado. Vale, buenísimo. Lo vemos después. Sí, Dale, sí, sí, terminalo, profe, terminalo. Vale. genial. Ok, bueno, entonces, como nosotros ya tenemos todo lo que es la bodega ficticia, vamos al siguiente, que sería 20. 20, la bodega número 4, tiene una demanda total, o sea, necesita 100 camiones. Y Hay la que puedo completarlo totalmente con viñedo uno también. también. Exacto, entonces acá yo le pongo 100, esto lo tacho, 0, y me quedan 100 camiones en el viñedo 1 disponibles. Y como no uso ni la ruta del viñedo 2 ni el viñedo 3, le pongo 0, 0.
Entonces vamos a la próxima iteración, que el costo máximo inmediato, el costo superior inmediato es 25, y aplico lo mismo. El viñedo número 2 necesita una totalidad de 200 camiones, pero ¿qué pasa? El viñedo 3 solamente nos puede dar 100. Entonces por esta ruta van a ir 100 camiones. Tacho, pongo 100, que todavía necesito satisfacer estos 100. Eso no ¿Y es la mejor dónde? respuesta igual, ¿eh? O me parece que no, porque la diferencia entre 25 y 35 son 10 pesos, mientras que la diferencia entre 60 y 85 son 25 pesos. Con lo cual, preferible asignarle 100 camiones de la viñeda del viñedo 3 a la bodega 3 y después completar con el resto de bodega 1. Sí, sí, coincido con lo que decís, pero se están adelantando a- a lo que sería acercarnos al costo óptimo, digamos. L- lo único que está bien, todo lo que comentaron está bien, o sea, estos métodos, como les comenté, el método nordeste, el costo mínimos y el costo Vogel, dan un resultado que está cerca del óptimo. Es un resultado cercano, que a veces es el óptimo y a veces no. Los costos mínimos te dejan cerquita, digamos, y nosotros lo que vamos a hacer después es ir directamente al óptimo. Por eso lo que vamos a completar en esta tabla, como bien dijeron todos los comentarios hasta ahora, no va a ser el óptimo, sino que vamos a hacerle un ajuste para llegar al óptimo. Pero el costo mínimo únicamente se basa en eso, asigna según el costo mínimo, el costo de la ruta mínimo, la mayor cantidad de unidades que puede, porque sí, obviamente, yo acá estoy utilizando la demanda, todo el viñedo 3 para suplir una demanda que capaz que en realidad me conviene destinarla a otro lado, porque después para las rutas del viñedo 2 y el viñedo 1 son más caras, pero todo eso lo analizamos después. Ahora quedémonos con utilizar el costo mínimo de cada una de las rutas. Entonces, como ponemos un 25 acá, como ya tenemos el 25, vamos al siguiente costo que es de 35. Entonces, tenemos una demanda insatisfecha de 100 y el viñedo 2 nos da 250. Entonces ponemos un 100 acá, terminamos con esta demanda y nos quedan 150 disponibles. Acá ponemos un 0. El inmediato superior sería este 40, que necesitamos 100. Entonces ponemos acá 100 porque el viñedo 2 nos lo puede proveer. Tachamos 0, 0, 0 acá. Y esto nos quedaría en 50. El siguiente en este caso, como bien dijeron ustedes, sería 60. Pero ¿qué pasa? Estos 60 en realidad, este viñedo 3, como yo ya utilicé toda la oferta que tenía para la bodega número 2, yo no lo puedo utilizar porque este viñedo ya no tiene ningún camión para ofrecerme. Entonces tengo que ir al próximo siguiente, que sería 85. Que 85, perdón, que la bodega número 3 necesita 150. El viñedo número 1 me puede ofrecer 100. Entonces los utilizo 100, acá tacho, me quedan 0 y acá me quedan 50. Y el viñedo número 2 me da 50. Entonces justamente los puedo aplicar acá. Esto lo tacho y esto lo tacho y me queda todo en 0. Y esta ruta no la utilizo. Fíjense que nosotros acá tenemos, por cada una de las bodegas, tenemos 100, 100, 100 y 100, 200, 150, 150, 100, 100 y 50, 50. Y lo mismo en forma horizontal. Tenemos 100, 100 y 50, 250, 100, 150, 250 y 100 acá tenemos 100. Entonces, esta sería cómo nos quedaría el resultado haciendo la primera etapa de costos mínimos. Que para calcular, bueno, el costo, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar cada unidad por el costo de la ruta, que es lo que nosotros hacemos acá abajo, hacemos todo el cálculo, digamos, las unidades por el costo, unidad por costo, así para cada una de lo que nosotros denominamos variables básicas, es decir, las variables o celdas en este caso que están al final, y nos da un costo de 25.500. Pero ¿qué pasa? Como ustedes bien notaron, yo acá estoy utilizando el viñedo, bueno, acá tendría que ser viñedo 2, ¿no? Y viñedo 3. El viñedo 1 y el viñedo 2 para completar la demanda de la bodega 3, cuando en realidad tengo una ruta que es mucho más barata, que capaz que, no sé, por ejemplo, si yo en vez de utilizar los 100 acá pongo 75
25 y acá le pongo 25 y esto lo hago en 125, lo sigo completando de manera correcta, y me daría capaz un costo más barato. Entonces, esto me da la sensación de que, como bien dijeron ustedes, se puede mejorar el resultado que nosotros tenemos. Pero para poder saber, nosotros tenemos que hacer un análisis cuantitativo para saber realmente si podemos mejorar, y si podemos mejorarlo, es cómo. Hasta acá lo que nosotros hicimos es una solución cercana al óptimo, que si el ejercicio lo pide, si el ejercicio únicamente pide resolverlo por costos mínimos hasta una solución cercana, hasta acá estaría bien, y es una solución que realmente está cerca del óptimo. Yo porque sé el resultado final y está muy cerca. Pero si el ejercicio te pide llegar a la solución óptima, tenemos que hacer lo que vamos a hacer ahora. Para hacer el óptimo a partir de un costo mínimo, nosotros utilizamos dos variables auxiliares, que si ustedes ven la bibliografía las llama U y B corta. Yo acá le llamé W por un tema de que B corta lo utilicé para los viñedos. Nosotros estas variables auxiliares las tenemos que ir calculando para cada una de las variables básicas. O sea, vamos a utilizar las que están sombreadas de azul y vamos a calcular los W y los U. Y como regla se toma que U1 vale 0. Entonces, y esto es capaz que es un poco complejo entenderlo, pero es muy mecánico. Así que si tienen alguna consulta sobre cómo es un cálculo, sobre cómo llevamos un número, les pido por favor que me pregunten, porque es muy sencillo cuando se entiende, pero hay veces que es difícil de entenderlo, o sea, porque es muy metódico. Entonces, vamos, U1 vale 0. Pongo el 0 acá. Recuerden que estamos viendo las variables básicas. Entonces, U1 vale 0. La variable básica que estoy utilizando acá, es decir, la ruta que estoy utilizando es esta acá, es del viñedo 1 a la bodega número 3, que tiene un costo de 85. Entonces, si yo utilizo esta formulita de acá, estoy diciendo que 0 más W3 me tiene que dar 85. En este caso, bueno, 0, no sé nada, le pongo W3, 85. Lo mismo para W4, 0 más W4 es 20, 20, 0, bueno, 0. Entonces, como acá yo ya tengo el valor de W3, puedo ir al renglón siguiente y empiezo a calcular U2. Yo sé que U2 más 85 tiene que ser igual a 100. Paso 85 restando del otro lado y me queda que U2 es 15. Con U2 puedo calcular W2. 15 más W2 es igual a 35. Lo paso del otro lado y me queda que es 50. Y así sucesivamente lo voy haciendo para todas las variables. En este caso, hago 40 menos 15, me queda 25. ¿No es Y 20, ahora, profe? W2, puede ser. W2, 25 acá. menos 15. Sí, tenés razón. Perdón, lo sumé y lo tenía que restar. 20. Y acá, W2 lo paso restando, 25 menos 20, me queda 5. Entonces nosotros ya tenemos todas las variables auxiliares calculadas. ¿Que esto para qué nos sirve? Bueno, vamos a utilizar estas variables que nosotros calculamos para hacer un análisis con las rutas que nosotros no estamos utilizando para ver si podríamos o no podríamos mejorar nuestro resultado. Esto se asemeja mucho a lo que nosotros vimos cuando hacemos programación lineal, que tenemos el el Z menos el C y J, que si nos da un resultado negativo es que nos estábamos acercando, y si nos da un resultado positivo es que nos estábamos alejando. ¿Eso lo recuerdan? Bueno, nosotros vamos a hacer algo muy similar. Lo que nosotros vamos a hacer es esta formulita acá. La suma de las variables auxiliares menos el costo de la ruta, si es positivo, es decir que podemos mejorar nuestra asignación, es decir que tenemos que agregar unidades en esa ruta. Si es negativo, es que la verdad que hicimos bien en dejarla fuera, porque si nosotros agregamos unidades en esa ruta, nos estaríamos alejando del óptimo.
En este caso hablamos de positivo porque recordamos que estamos hablando de una minimización. Nosotros queremos minimizar el costo de nuestro programa de envíos. Y esto lo calculamos para las variables que no están en la base, las no básicas. Por ejemplo, vamos a calcularla de acá. El viñedo 1 a la bodega 1 va a ser 0 más 25 menos 50. Esto me da menos 25. 0 más 20 menos 78. Esto me da menos 58. Vamos, acá ya tenemos todas las variables básicas, entonces acá no lo calculamos. Vamos al segundo renglón. 15 más 20 menos 90. Esto me da menos 55. 15 más 0 menos 0, 15. Vamos acá, 5 más 85 nos da 90, menos 60 nos da 30. 5 más 20 menos 80, menos 55. Y 5 más 0 menos 0, 5. Entonces, ya hicimos este paso. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que bueno, lo que ustedes me estaban comentando antes, claramente tenían razón. O sea, hay una ruta que si yo le asigno unidades, me voy a acercar al óptimo, porque justamente, o sea, tiene un costo menor. Entonces, yo estoy utilizando rutas y estoy asignando unidades de camiones a rutas que son más caras. Entonces, claramente, si yo asigno más unidades acá, voy a acercarme a un costo menor. También pasa lo mismo acá y acá, que sí, si yo hubiera empezado por acá, capaz que el costo me daba inclusive menor de lo que nos dio. Pero ¿qué pasa? Recordamos que nosotros, cuando estamos hablando de minimización, vamos a empezar a trabajar con el que es más positivo. En este caso nos vamos a enfocar en este 30. Acá lo único que hice fue pasar mis dibujitos a números. Entonces, sí, nosotros sabemos que tenemos una opción de mejorar nuestro costo. Pero, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿de dónde asignamos unidades? O sea, ¿de dónde sacamos y de dónde metemos? Para hacer esto, lo que nosotros hacemos es con esta tabla vamos a hacer un polígono que va a incluir la variable que nosotros queremos asignar y va a tener un vértice en cada variable básica que tenemos. Suena complejo, pero no es tan complejo. O sea, básicamente yo empiezo a dibujar un cuadrado, digamos, y cada vez que me choco con una variable básica, pongo un vértice. Por ejemplo, acá pongo un vértice, acá pongo un vértice y acá pongo un vértice. Entonces, vamos a trabajar con estas 4 variables. Y como nosotros sabemos que acá nosotros en esta ruta tenemos que sumar unidades, vamos a poner un más acá. Y vamos a ir iterando. Si yo pongo un más acá, en la próxima pongo un menos. Un más, un menos. Esto implica que yo acá voy a agregar unidades, acá voy a sacar unidades, acá voy a agregar unidades y acá voy a sacar unidades. ¿Se entendió? O sea, es algo mecánico y metódico, pero si tienen alguna duda, por favor No entiendo pregunten. cómo decidiste ese, profe. ¿Cómo era? ¿Puedes explicar de nuevo, por favor? Sí, cómo no. Nosotros sabemos que esta unidad acá, esta ruta, si yo le asigno unidades, voy a llegar a un costo mejor, o sea, a un costo óptimo, digamos, un costo más óptimo. Pero el tema es que yo no sé de dónde tengo que sacar unidades, porque si bien podría sacar de acá, podría sacar de acá, podría sacar de acá, o sea, estaría jugando de dónde. Y también recordemos que nosotros tenemos que llegar a una suma. Por ejemplo, la sumatoria de todos los camiones que necesita la bodega 3 es 150. Si yo saco, no sé, de acá y paso para acá 50 camiones, esto me va a quedar en 150 y esto me va a quedar en 200, que en realidad le estoy ofreciendo más camiones de lo que necesito. Entonces, si yo paso de acá para acá, después tengo que pasar. Entonces es como medio complejo. Para saber cuántas unidades tengo que pasar y de qué ruta, lo que se hace es un método que justamente se basa en eso, en generar un volumen de control, digamos, que dentro de ese volumen de control, la sumatoria total tiene que ser siempre la misma. Para hacer este volumen de control, lo que nosotros hacemos es generar un polígono cerrado que va a tener un vértice en cada una de nuestras variables básicas. Por ejemplo, digamos, yo empiezo acá, imagínate. Acá estoy tocando una variable básica, entonces voy a generar un vértice. Acá toco otra variable básica, entonces genero otro vértice.
Acá toco otra variable básica y genero otro vértice. Entonces, este es mi volumen de control, digamos. Yo voy a asignar unidades, lo voy a pasar de acá para acá, o de acá para acá, o de acá para acá, o de acá para acá. Pero voy a trabajar con estas 4 rutas. ¿Hasta acá se entendió esto? Sí, perfecto. Genial. Entonces, ahora lo que yo necesito saber es, bueno, sí, sé con cuáles rutas voy a trabajar, pero ¿dónde voy a agregar y dónde voy a restar? Bueno, la regla para esto es que en donde tengo el costo positivo, o sea, tengo el valor positivo, es decir, donde puedo mejorar, yo sí o sí tengo que agregar unidades. Pero de otro lado tengo que restar. Entonces, yo voy a ir haciendo donde sumo, en la próxima resto, en la próxima subo, en la próxima resto. Entonces, suponete, yo arranco para arriba porque quiero, pero puedo arrancar para el costado. Entonces, acá tengo un más que tengo que agregar unidades. Acá tengo que restar unidades, acá tengo que agregar unidades, y acá tengo que restar unidades. Si yo hubiera empezado por el otro lado, sería lo mismo. Acá agrego, acá agrego y acá resto. ¿Se entendió? Sí, el- creo que es igual, es indistinto si agrego, digo, si resto de la B3, perdón, del viñedo 1 o del viñedo 2 en esa columna B3. Porque Del, ambos, si hacemos la cuenta, me da 0. O sea, ni positivo ni negativo. ¿Pero qué estás restando? Yo estoy haciendo 85 más 0, por ejemplo, en la primera, menos los 85 que sería el costo, y me da 0. Decís de acá. Claro, Sí, o sea, podría ser también otra opción. El tema es que para trabajarlo, viste, capaz que es mejor hacerlo lo más compacto posible, por un tema de que si es muy grande, capaz es más complejo porque vas a tener que trabajar capaz con más rutas. Entonces, mientras más pequeño lo puedas hacer el volumen de control, mejor. perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar acá, pero el tema es que cuántas. Porque recordemos, la sumatoria total dentro de este volumen de contornos tiene que dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo sumar acá 25, perdón, restar acá 25, sumar acá 50, acá 75, no es algo arbitrario, sino que hay una regla para esto. Lo que vamos a hacer acá, yo lo único que hice fue completar con las unidades que nosotros tenemos actualmente asignadas para cada una de las rutas, o sea, no hice ningún cálculo. Entonces, como vemos acá, en la ruta del viñedo 3 a la bodega 3 tenemos 0 unidades, que justamente yo tengo que agregar unidades. Pero para saber cuántas, lo que me va a dar la pauta de cuántas unidades puedo agregar por acá como máximo, va a ser la ruta a la cual yo tengo que restar y el mínimo de unidades que pasan por esa ruta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, digamos que yo quiero decir, bueno, yo voy a trabajar con 100 unidades. Entonces, si yo acá aplico 100 unidades, es decir, que agrego 100 unidades, yo después cuando la ruta que va del viñedo 2 a la bodega número 3 y le quiera restar 100 unidades, me va a dar que me quedan menos 50 unidades. Y esto no tiene mucho sentido porque estamos hablando de unidades físicas de camión. Entonces, lo que me da la pauta de con cuántas unidades voy a trabajar es aquella ruta que yo le tenga que restar unidades y el número de unidades que van por esa ruta. Esto quiere decir que yo voy a estar trabajando con 50 unidades de camiones. Y otra cosa, donde yo sumo y resto, siempre voy a estar trabajando con la misma cantidad de unidades. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo acá voy a, justamente, voy a restar 50 unidades, acá lo saco y me queda en 0. Acá sumo 50 unidades, acá resto 50 unidades, me quedan 50, y acá sumo y me queda en 150. Entonces, acá fíjense, si yo tenía 100, 100 y 50, me da 250. Yo acá tengo 150, 50 y 50, llego a 250. O sea, dentro de mi volumen de control siguen estando la misma cantidad de camiones asignadas por otra ruta, pero sigue siendo lo mismo. Y trabajé con la cantidad de unidades que pasan por la ruta que tiene el menor valor, a la cual tengo que restar. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Genial. Entonces, así es como nos quedaría nuestras nuevas asignaciones. Tendremos nuestras variables básicas, que fíjense, antes esta ruta del viñedo 2 a la bodega 3 estaba como básica, pero como nosotros le restamos 50 unidades y se las asignamos a esta ruta, esta dejó de ser básica. Entonces, esta es la asignación que nos queda
para este caso. Pero ¿qué pasa? Todavía nosotros no sabemos si llegamos al resultado óptimo. Entonces vamos a repetir el proceso desde el principio para ver si tenemos otra oportunidad de mejora o si realmente llegamos a el mejor valor. Para hacer esto, recordemos, lo que hacemos es calcular las variables auxiliares en función de nuestras variables básicas. Pero como las variables básicas cambiaron, es decir, esta ya no es básica y ahora está así, van a tener un valor distinto. Entonces empezamos, cargamos en U1, 0, vamos con W3, que esto vale 85, porque recordemos hacemos 0 más W3, nos tiene que dar el costo de la ruta. Lo mismo aplicamos acá, nos queda 20. Y lo mismo aplicamos acá, que nos queda 0. Vamos a la segunda fila. Perdón, a la tercera fila en este caso, porque acá no tenemos nada para poder calcularlo. Vamos directamente a la tercera fila. Tenemos 60 menos 85, porque sería U3 más 85 es igual a 60, pasamos el 85 restando y nos queda que U3 es menos 25. Puede tener valores negativos. Entonces, con menos 25 vamos a calcular W2. Pasa sumando, nos queda 50. Con W2 podemos calcular U2, hacemos 50, lo pasamos restando, menos 35, perdón, 35 menos 50, menos 15. Sí, menos 15. Y con menos 15 calculamos W1, pasamos menos 15 sumando, nos queda 55. ¿Alguna duda sobre algún valor? No, no, Ok, nada. genial. Entonces, como nosotros tenemos nuestras variables auxiliares calculadas, vamos a calcular sobre las variables no básicas nuestra oportunidad de mejora, o nuestro, digamos, el coeficiente si nos dice si es positivo o negativo, que hacemos la sumatoria de las variables auxiliares menos el costo de la ruta. Empezamos, 0 más 55 menos 50 nos da 5. 0 más 50 menos 78 nos da menos 28. Vamos a la segunda línea, menos 15 más 85 menos 100 nos da menos 30. Menos 15 más menos 20 menos 90 menos 85 menos 15 más 0 menos 0, 0 menos 25 más 55 menos 55 nos da menos 25 acá. No, perdón. La fila 2, última columna, da menos 15. ¿Está? Claro. Menos 15 más 20 menos 90. No, está bien. ¿Esto? ¿Decís vos que está No, no, mal? la de al lado, la que tiene el 0. Menos La 15 Sí, más fila- perdón, 20. menos 15, tenés razón. Menos 15. Menos 15, disculpa, gracias. Entonces, bueno, esto creo que está bien. Y seguimos, menos 25 más 20, menos 5, menos 80, menos 85. Y acá sí, menos 25. Entonces, lamentablemente tenemos todavía un valor que es positivo. O sea que por acá estamos teniendo una ruta que si nosotros la utilizáramos, llegaríamos a un costo óptimo. O a un costo más cercano al óptimo. Entonces, vamos a tener que repetir el proceso que nosotros hicimos para asignar unidades a esta ruta. Para hacer eso, volvemos a crear lo que nosotros dijimos, que es el volumen de control, que empezamos por hacer un polígono que tenga en las variables básicas un vértice. Entonces, yo acá me choco con una variable básica, hago un vértice. Ahora, acá yo puedo hacer dos cosas. Yo podría, fíjense que acá me choco con con una variable básica, entonces yo podría hacer para arriba o para abajo. Pero si voy para arriba no encuentro ninguna otra variable básica, entonces no lo podría cerrar. Entonces mi única opción es ir para abajo. Al ir para abajo,
me encuentro con otra variable básica y lo que voy haciendo es justamente cerrar el polígono, que me queda de esta forma. O sea, yo voy a trabajar con este volumen de control ahora. Y como dijimos, acá en esta ruta nosotros tenemos que asignar unidades, entonces acá tenemos que restar, acá agregamos, acá restamos, agregamos, y acá en esta variable, en esta ruta, no nos conviene. O sea, claramente no tenemos que agregar unidades, porque si nosotros agregamos unidades, al tener un coeficiente negativo, en realidad estaríamos haciendo un paso hacia atrás, que antes nosotros teníamos unidades. Entonces, esta variable o esta ruta la vamos a ignorar. Y vamos a ir directamente a la siguiente, y vamos a poner un menos. Y en este caso también, porque acá, digamos, la próxima instancia sería una sumatoria, pero como es una variable que me alejaría de mi óptimo, la vas a ignorar y vas a ir directamente a la próxima, que justamente es la que nosotros comenzamos. Entonces, de esta manera cerramos el polígono y tenemos donde tenemos que sumar y restar. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Igual por un tema de diferencias de precio, esto era, no sé, como que siento que se complicó mucho, casi sin sentido, porque cuando uno hace 35 menos 25, o sea, sabes que la diferencia es 10 y que va a ser mucho menos que la diferencia de 85 menos 60, con lo cual hay varios pasos que hicimos de los cuales eran como deducibles simplemente. Claro, sí, sí, te entiendo perfectamente lo que decís, pero bueno, la idea es un poco mostrar cómo es el método iterativo y nada, o sea, si bien también, por ejemplo, al principio hubiéramos comenzado por alguna de estas dos, hubiera sido también más sencillo, pero la idea es mostrar, aunque sea repetitivo, para que quede claro y se entienda, digamos, cómo son cada una de las iteraciones. Pero no queda mucho más, ¿eh? Te prometo que estamos cerca. Ok. Entonces ya tenemos dónde tenemos que asignar, dónde tenemos que sumar y restar unidades. Pero bueno, entonces acá lo que tenemos que saber es cuántas unidades teníamos asignadas por cada una de las rutas. Bueno, acá lo que hice fue graficar un poco más prolijo, donde tenemos que sumar y restar. Y acá tenemos las unidades que actualmente, con la solución que nosotros tenemos calculadas ahora, las unidades que van por cada una de las rutas. Entonces, de nuevo, viendo esto, ¿ustedes me pueden decir cuántas unidades vamos a hacer, vamos a tener que utilizar ahora? ¿Con cuántas unidades vamos a trabajar? Teniendo en cuenta lo que hicimos antes, ¿no? ¿Con 50? O sea, tu consulta es cuánto voy a pasar de un lado a otro. Claro, ¿cuánto vamos a pasar por un lado al otro? Sí. 450. 450. Sí. ¿Por qué 450? No, no sé, solamente sumé todos los numeritos que están en azul. Ah, No, pero no. tiene que quedar en cero uno de los que es menos. O sea, va a ser 100. No, perdón, el que menos es el de 50 de acá abajo. El de B2 Es que U3, yo que creo es que lo que el. hay que, yo creo que lo que hay que pasar es poner del 150, perdón, del 50 llevarlo todo al otro lado, la U3 W2, lo pasás a la W3 y como te quedaría sobrante, le sacás al 100, 50 para la B1, que es la que menos distancia tiene. Eh, Igual mi- necesariamente tenés que trabajar con 50, ¿no? O sea, porque si ya has restado un número mayor al 50, por ejemplo, el cuadrante que está en la tercera fila, segunda columna, te va a quedar negativo. Claro, es lo que decía yo. Más de 50 no puedes exacto. pasar. Claro. O sea, está perfecto lo que dijeron y también está bien la posibilidad de ir viendo cuánto tengo que meter en una ruta y cuánto tengo que sacar. El tema es que, como bien dijeron, vamos a trabajar con 50 unidades. ¿Esto por qué? Porque el método, bueno, lo que dice es que vos tenés que sumar y restar en cada una de las rutas la misma cantidad de unidades. Esto es por un tema de para no perder unidades o sumar unidades de más, que después si vos capaz que decís, bueno, acá paso para acá y te termina no cerrando, es más complejo y puedes llegar a hacer un enchastre y arrastrar cosas, digamos, para futuras iteraciones. Entonces, como bien dijeron, las unidades que yo voy a utilizar van a ser 50, porque está bien, yo podría utilizar 100, pero después cuando yo le tenga que restar 100 unidades
a la ruta que va del viñedo 3 a la bodega número 2, me va a quedar menos 50, que era el caso que dijimos antes. Entonces esto me quedaría, digamos, negativo y no tiene sentido. Entonces sí, vamos a trabajar con 50 unidades. Entonces vamos a agregar acá 50, acá restamos, esto me quedan 50, acá sumamos, me quedan 200, acá restamos 50, me quedan 0, acá sumo 50, me queda 100, en esta no hago nada, acá vuelvo a restar 50 y me quedan 50. Entonces vamos a ver si me verifica. Yo tengo 50 y 50, me da 100, tengo 200, 200 verifica, 50 y 150 y 100 me verifican 150. Entonces, digamos, asigné las variables, las unidades por las rutas y me termina cerrando de la misma manera que me daba antes. Y si quieren, veámoslo de forma horizontal. Yo tengo 50 acá, 50 acá, 100, 100, 200 y 50, 250. Esto me verifica. 50 y 250, tengo 250 y tengo 0, 0, 100 y me verifica acá también. Entonces, no rompimos nada, las asignamos de manera correcta y, digamos, el volumen de control sigue dando lo mismo. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer es justamente ver cómo nos quedan nuestras nuevas variables. Acá lo que vemos es que esta variable de acá, que tenía 50, ahora ya no tiene más, y nos quedó como esta variable básica asignada. O sea, esta ruta está transportando las 50 unidades de acá. Entonces, de nuevo, como es un método iterativo, lo que nosotros tenemos que volver a calcular son las variables auxiliares para ver si tenemos oportunidad de mejora o si ya llegamos al óptimo. En este caso, arrancamos de la misma manera. Vamos a poner un 0 acá, 50, 85, 20, 0. Vamos acá abajo, 40 menos 50 nos queda en menos 10. 35, pasamos el 10 sumando, nos queda en 45. Esto parece un 9, es un 45. Y hacemos 60 menos 85, nos queda menos 25. Y tenemos nuestras variables calculadas, variables auxiliares calculadas. Entonces ahora lo que hacemos es para las no básicas, con las variables que nosotros calculamos, ver cuánto nos da este calculito. Si nos da positivo, hay que seguir mejorando, si nos da negativo, llegamos. Entonces 0 más 45 menos 78, estamos en 33, menos 33. Menos 10 más 85, tenemos 75, menos 100, menos 25. Menos 10 más 20 menos 90, nos da menos 80. Menos 10 más 0, menos 0, menos 10, menos 25. Más 25, más 50, estamos en 50 positivo, menos 55, menos 30. Menos 25 más 45, más 45 menos 20. 25 directamente nos quedan 5. Sí, perdón, 20. Y acá nos queda menos 25 más 20 menos 80, menos 85. Y acá menos 25, 0, 0, nos queda menos 25. Entonces, como vemos, ya tenemos todos los valores negativos. Esto implicaría que si nosotros asignamos alguna unidad a cualquiera de estas rutas, nos estaríamos alejando del óptimo que aparentemente llegamos. Aparentemente no, llegamos. Entonces así sería como nos quedaría nuestra asignación final, con las variables básicas, es decir, las rutas que utilizamos, y cada cantidad de camiones que pasan por cada una de las rutas con los costos asociados. Entonces lo que nosotros hacemos es calcular el costo total, multiplicamos unidad por costo, y llegamos a este costo final, que es 23.750. Que bueno, está expresado en $100, pero 23.750, que es menor que el costo anterior que habíamos calculado, 25.500. Entonces, vemos que el costo mínimo, como habíamos comentado, nos acerca a un valor un valor próximo al óptimo, pero capaz que no es el óptimo. Y justamente con este ajuste llegamos al costo total óptimo. Entonces, bueno, con esto llegamos a la resolución final del ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, les pido por favor que si hay alguna duda que me pregunten, así la
lo vemos porque puede ser algo que si no se entiende, después es re duro verlo. No, a mí me había quedado un poco de duda con el tema del movimiento de los 50, después lo terminé de entender cuando lo explicaste. En realidad quedó lo mismo que yo había propuesto, pero está bueno porque cuando tengamos un cuadro o un ejemplo con más variables, más complejo, va a ser muy difícil de verlo por la resta. Claro, exactamente, sí, o sea, no creo que sea mucho más complejo que tener, digamos, 3 por 4 en dimensión, pero sí, si vos tenés que asignarlo, ya sea, digamos, llevémoslo fuera de lo que es un ejercicio, si vos tenés muchas más variables, verlo a ojo puede generar problemas, entonces hacer algo que sea metódico y saber que estás trabajando con la misma cantidad de unidades dentro de algo controlado, que sabes que la suma te tiene que dar lo mismo antes y después, es mucho más cómodo y sabes que es a prueba de errores, digamos. Pero bueno, me alegro que haya quedado. Una consulta, Juan. Sí, Dice que a vos te tomó, por así decirlo, 2 pasos llegar al costo mínimo óptimo. sí, Puede ser que, porque vos elegiste el de más a derecha, ponele que elegí sí. que arrancás de otra manera. Puede ser que te tome más pasos. En este caso no, porque justamente yo arranqué del peor de los casos, digamos, pero sí, o sea, dependiendo de vos de dónde arranques, asignar, eh, no lo vas a ver tanto en el costo propio de la ruta donde vos estás haciendo, digamos, donde son equivalentes, sino que es, bueno, lo que ustedes habían comentado al principio, que si yo asigno 100 acá, capaz que estoy sacando la oportunidad de asignar 100 en una ruta que es más barata y me estoy obligando más adelante a utilizar una ruta más cara. Entonces, no es lo que estoy haciendo en ese paso, sino las consecuencias que trae a futuro. Pero bueno, eso vos haces, si vos la asignás mejor, desde un principio vas a utilizar menos pasos. Si lo asignás de la peor manera, vas a utilizar más pasos para ir corrigiendo y acercándote al óptimo. Pero bueno, la recomendación es hacerlo yendo justamente por el costo mínimo y después en las correcciones que nos acercamos al óptimo, ver cómo se maneja, porque si asignás unidades en función, teniendo en cuenta el costo mínimo y pensando en lo que puede llegar a suceder a futuro, capaz que tomás alguna decisión, te confundís en alguna unidad o no te da la sumatoria horizontal o vertical y termina generando complicaciones, o que no te da y, digamos, arrastras errores fuleros. Entonces, sí, a lo que va tu respuesta, de dónde pongas las primeras unidades te va a cambiar cuántas iteraciones hagas. O puede que no. Habría que ver cómo es el resto del ejercicio. No sé, ¿te respondí o te mareé Sí, más? sí, 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 era eso. Genial. Ok, entonces si no hay más consultas, no sé, Tincho, si estás por ahí, te paso el mando de nuevo. Uh, Bueno, algo que los motivo que traten de hacer es el ejercicio que presentó Juan, resolverlo en Python, a ver si les da lo mismo. Es una buena manera de revisar que la metodología que les estamos compartiendo nada, coincide con la metodología computacional. Voy a seguir, no voy a hacer un descanso porque lo que queda no es mucho, para compartirles lo que vamos a ver ahora. Ahí está viendo mi pantalla. Sí, Martín. Pues yo. Bueno, vamos a seguir con programación entera. Recién lo que vieron con Juan era el caso de transporte, que fíjense que el caso de transporte se puede resolver tanto por programación lineal como por programación entera. Lo que va a cambiar es si las variables de decisión son continuas o enteras. Son reales continuas o enteras, ¿no? Es muy similar en ambos casos, pero obviamente la resolución es distinta, porque si están resolviendo un problema de transporte con programación lineal, donde pueden transportar tipo fracciones de cosas, lo resuelven con simplex. Si están resolviendo un problema de transporte con programación entera, lo tienen que resolver como lo vieron con Juan. Es otro método. Ahora yo les quiero mostrar un caso de aplicación.
de programación. En realidad acá es programación entera, no es lineal. Me quedó el doble título, pero está mal. Recordemos que programación entera es un problema de optimización, donde tenemos una función objetivo, por ejemplo, acá un set de coeficientes con variables de decisión, que están sujetos a restricciones, que tienen, por ejemplo, en este caso, restricción de menor o igual con B larga, y las variables de decisión son enteras, ¿no? Que pueden ser binarias, que es una variable, es una posibilidad, o enteras positivas, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, no se pueden fraccionar. Con esto en mente, recordemos, bueno, esto para que lo sepan, como una alternativa, o sea, no es la manera de resolver las cosas, es una alternativa que es la relajación de un problema de programación entera, que es simplemente transformar las variables de decisión en variables continuas y resolver por simplex. Eso es una forma, pero no es la forma que vieron hoy con Juan. O sea, la forma que vieron hoy con Juan es la forma que te da el resultado perfecto, ¿no? Del problema. Pero acá les quiero compartir, dentro de este contexto de programación entera, un caso que se llama la alocación de depósitos, que es algo que puede ocurrir mucho cuando uno diseña una red de depósitos, una red de logística, en una locación. ¿Se acuerdan de la clase pasada que habíamos visto el ejemplo de los drones, ¿no? Donde había que poner estaciones de drones en un parque, ¿no? Que queríamos minimizar la mínima cantidad de drones que teníamos que poner de manera tal que haya cobertura, que se llamaba set covering el ejercicio. Muy parecido, imagínense si ustedes tienen que poner antenas de Wi-Fi y quieren lograr una cobertura de Wi-Fi en todo un shopping, por ejemplo, y quieren decir dónde va a ir cada antena de Wi-Fi. ¿Dónde va a haber una antena de Wi-Fi? ¿Cuántas para lograr la cobertura de señal de todo el edificio poniendo la menor cantidad de access points, ¿no? La menor cantidad de routers? No de routers, perdón, de access points, ¿no? De la antena de Wi-Fi. Acá vamos a hacer un ejercicio parecido, donde imagínense que nosotros tenemos posibilidad de poner depósitos en ciertas locaciones, ¿no? En este caso tengo 3 locaciones posibles de poner depósitos como opción. Yo tengo que decidir, tengo un problema donde tengo que decir cuántos y en dónde voy a poner depósitos de abastecimiento para que abastezcan a distintos consumidores, por ejemplo, en este caso supermercados, donde cada supermercado va a tener una demanda DI determinada, y cada depósito, si existiera, porque no sabemos si va a existir o no, pero en el caso de que exista el depósito, por ejemplo este de acá arriba, va a abastecer a cada una de las demandas con una cantidad de mercadería X y J. Que no la sabemos, o sea, es una incógnita, ¿no? Nosotros sabemos que nuestros depósitos tienen demanda, ¿no? Nuestros centros de consumo tienen demanda, y tenemos posibilidad de estar en tenemos posibilidad de poner depósitos en 3 locaciones, en esta y en esta locación, y en función de esa locación nosotros queremos abastecer los distintos puntos de demanda al menor costo. Entonces nosotros vamos a tener algunas variables de decisión, por ejemplo, WJ, ¿no? Para cada depósito, que va a ser una variable de decisión binaria, ¿no? Que quiere decir, acá va a haber un depósito o no va a haber un depósito. O sea, es una de nuestras variables de decisión en esto se llama en inglés Warehouse Location Problem, donde la idea es tratar de abastecer a todas las fuentes de demanda, pero yo no sé, tengo algunos lugares para alquilar, ¿no? Por ejemplo, imagínense que cada de estos lugares rojos son terrenos, y yo tengo que decidir si voy a construir o no un depósito. Entonces, ¿qué va a ser WJ? WJ es
una variable binaria que me dice, acá se va a construir un depósito o no se va a construir un depósito. Mientras que D va a ser una variable continua o entera, no importa, que me va a decir cuánto va a demandar cada centro de consumo. Y X es la cantidad que yo voy a abastecer desde ese depósito a esa demanda. De ese depósito J a la demanda I. Esto es cómo se modela el problema. Pero, viéndolo desde un punto de vista más matemático, nosotros vamos a tener además un costo asociado a transportar del depósito I a J, ¿no? O sea, vamos a tener un coeficiente que me dice, mira, transportar del centro J al cliente I tiene un costo determinado, es decir, no cuesta todo lo mismo. Al mismo tiempo, vamos a tener un costo de poder construir el centro de distribución. Entonces nuestra función objetivo en este problema va a quedar determinada primero por los costos de transporte, que es el primer set de ecuaciones. Donde C y J es un dato que me dice, mira, si vos tenés que mandar mercadería de este punto a este otro punto, te sale C, y va a estar multiplicado linealmente por la cantidad de mercadería que vas a mandar de IJ. Y además, vamos a agregar el costo fijo a la derecha de poder decidir construir o no construir un depósito ahí. O sea, el UJ es el costo de construir el depósito y el WJ es la decisión de que voy a poner un centro de distribución ahí. Entonces quiero minimizar todo este problema. Recordemos que esto está mal. El IJ no es binario, perdón. Lo que es binario es el W, ¿no? Yo voy a decidir, la cantidad si existe un depósito en este problema, ¿no? Entonces recordemos que nuestro problema está estructurado de esta manera, donde nosotros tenemos nuestra red de depósitos posibles, cada depósito va a existir o no existir, y la cantidad de mercadería que voy a mandar, si existiera ese depósito y a dónde, ¿no? Porque cada depósito puede abastecer a todos los centros de consumo, pero yo voy a decir a dónde va a abastecer y en qué cantidad para satisfacer la demanda. Entonces es un problema levemente complejo, pero muy interesante, ¿no? Porque es un problema muy, muy recurrente en la industria. Entonces, además le vamos a agregar ciertas variables de decisión. Acá tiene algunos problemas, disculpen, porque la verdad que creo que lo hice un toque mal. Estaba un poco apurado. Acaba de... Yo esto después lo arreglo, pero nada. A ver, acá va de I. O sea, la demanda de que todas las demandas que arriban a un centro I, desde todos los J, satisfagan la demanda. Es decir, todo lo que llega a la ecuación de acá, todo lo que llega a un centro de distribución, perdón, todo lo que llega a un supermercado, o sea, lo que pidió el supermercado, por un lado. Por otro lado, vamos a tener que lo que envía, lo que se va a enviar de cada depósito, o sea, no supere, o sea, lo que vamos a enviar, solamente se puede enviar si existe el depósito J, ¿no? El WJ, y las variables de decisión. Sí, disculpen acá, mezclé cosas, no sé por qué, lo hice medio mal. Creo que mezclé algunas ecuaciones en el apuro y no tiene mucho sentido lo que estoy poniendo. Porque, a ver. Sí, creo que me confundí con algunas ecuaciones. Pero bueno, vamos a pensarlo así. No está mal tampoco. Ahí
le encontré la vuelta, porque lo puse así. Primero, lo que se va a pedir es que solamente un solo depósito abastezca a un supermercado, que es lo que ven acá en rosa. ¿Sí? Que uno de los depósitos, que de todos los depósitos J, solamente uno solo abastezca a un supermercado hoy. Por otro lado, lo que se va a pedir es que no puedan haber más oferta, perdón, más oferta de la que se está demandando, ¿sí? Que llegue lo que se está pidiendo. Y después, acá las variables binarias. ¿Por qué X y J es 0, 1 en vez de la cantidad? Es porque implica la existencia de un envío, ¿no? El X acá en este caso sería la existencia de un envío de 0 a 1, de I a J. Y WJ es la existencia de un centro de distribución. Entonces, con eso, yo primero lo que hice fue cargar en Python, que ahí después les dejo el código, de hecho está anotado el código. Primero la cantidad de clientes, que esto puede ser de 1 a lo que ustedes decidan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20, 30, 50, o sea, eso lo decían ustedes. Después la cantidad de depósitos que vamos a tener disponibles. Además, le voy a agregar la demanda que tiene cada cliente, ¿no? Eso lo ingresan ustedes, en función de lo que les pida el cliente. También le voy a agregar el costo de poder hacer el startup, o sea, la activación del centro de distribución. No sé por qué. Además, le voy a indicar a este problema la máxima cantidad de mercadería que puede enviar un depósito. O sea, le estoy indicando cuánto me sale cada depósito y además le digo la máxima cantidad que se puede enviar de cada depósito. Y después, por último, el costo de transporte entre cada posible depósito y a cada cliente, ¿sí? Con una matriz. Esto en realidad es un diccionario en Python. Entonces, fíjense todos los datos que yo le ingreso al problema. Con todos estos datos, yo voy a construir un problema de optimización, que ahí tengo que cambiar algunas ecuaciones porque por alguna razón las confundí. Disculpen, tuve una semana un poco movida. Donde primero definimos el problema de optimización. Nuestro problema de optimización, vamos a llamarlo Warehouse Location, es un problema de pulp, y lo que quiero hacer es minimizar. Después voy a definir las variables de decisión, que en este caso son por cada posible warehouse o depósito el envío que haga un cliente. Además voy a decidir las variables U, en este caso mis variables U son las variables de, que es la W, es la variable de si existe o no un depósito en ese lugar. Y después voy a construir una función objetivo, que acá yo las construí con ciclo force, porque eso lo que permite es poder agregar la cantidad de clientes, la cantidad de depósitos que ustedes quieran, sin tener que escribirlo uno por uno. Pero básicamente es lo que ven acá en pantalla a la derecha. Después le voy a agregar las restricciones, donde yo le voy a pedir que lo que sale de los depósitos sea igual a la demanda de un cliente, y que solamente un depósito me esté satisfaciendo a un cliente. Y también lo que le voy a pedir acá es que todo lo que salga de los depósitos sea, no supere lo que los depósitos pueden emitir, ¿no? Porque los depósitos tienen una limitación para poder enviar mercadería.
Y con esto, al final de todo, lo que voy a hacer es agregar todas estas restricciones. Acá lo que estoy haciendo en la última es que, que ningún depósito pueda enviar más mercadería de la que me está demandando el supermercado. Entonces, con todo esto, voy a correr mi algoritmo en Pulp, en Python, y fíjense que ya me está diciendo qué depósitos, yo tenía 3 depósitos posibles, ¿no? W1, W2, W3, ya me está diciendo cuáles voy a tener que construir, o sea, el W2 y el W3 en este caso, y además me va a decir a qué clientes van a abastecer cada depósito. Entonces, el cliente 1 va a ser abastecido por el W2, el cliente 2 va a ser abastecido por el W2 también, el cliente 3 va a ser abastecido por el W2 y el W3, y el cliente 4 por el W3, mientras que el cliente 5 también por el W3. Entonces, la respuesta a todo este ejercicio, que después la clase que viene lo podemos ver un poco mejor, es qué depósitos voy a construir, es decir, el 2 y el 3, y a quién le van a mandar mercadería el 2 y el 3, de manera tal que el costo que ven acá sea el mínimo, que en este caso da 5.610, ¿no? Es el costo de todos los envíos que se van a hacer. Entonces, este breve caso, que lo vamos a volver a estudiar la clase que viene, se llama Warehouse Location, después ahí les voy a arreglar estas ecuaciones que están un poco mal, que lo que busca de vuelta es decir, ok, tengo posibles locaciones de mis depósitos, ¿no? Que puede ser esta locación, que puede ser esta locación, que puede ser esta locación, perdón, no. Puede ser esa locación, esta locación o esta locación. Cada cliente va a tener una demanda y yo digo, bueno, ¿cuántos depósitos tengo que construir? ¿En dónde? Y a dónde tienen que abastecer los depósitos que yo construya, de manera tal que el costo de poder abastecer a todos los clientes sea el menor. Esto, como les contaba, se llama Warehouse Location Problem o problema de locación de depósitos. Y se puede resolver con programación entera. Está el código en el GitHub del curso. Y bueno, la idea de esto era brevemente poder resumirles un tipo de problema que se puede resolver con programación entera, además del set covering que vimos en la clase pasada, ¿no? En la clase pasada vimos set covering, que era esto, que cuántos, por ejemplo, equipos de drones tengo que poner para hacer una cobertura en un parque nacional. Lo mismo de set covering se podría usar para cuántas antenas de Wi-Fi yo debería colocar en un techo, en un shopping, por ejemplo, de manera tal que haya cobertura de Wi-Fi en todo el shopping, minimizando la cantidad de antenas que pongo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pongo una antena por metro y aseguro que todo el shopping tenga Wi-Fi, pero eso no es óptimo, entonces nosotros queremos optimizar, es decir, encontrar la mejor cantidad de antenas que maximicen la cobertura y minimicen el costo. Acá es parecido, ¿no? En este tipo de problemas, fíjense que es lograr la cobertura de la demanda de todos mis clientes, colocando centros de distribución en algunos lugares, de manera tal que todos los clientes queden satisfechos y que se minimice el costo de transporte y el costo de inversión en depósitos. Entonces, bueno, esto así brevemente como les he presentado, se llama Warehouse Location Problem y lo vamos a volver a repasar la clase que viene. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, ¿no? No, profe, No, creo profe, que eso no. entendió Creo que de está eso. bien. Sí. ¿Cómo? Que no, de eso no, que creo que se entendió. Terminó. La primera Ok. idea. Ok. Bueno, hoy los voy a tener que dejar antes. Todavía estoy afuera de mi casa.
y vamos a volver la clase que viene. Cualquier cosa nos pueden escribir por mail. Ahí me estaba faltando las devoluciones de algunos parciales del primer recuperatorio, disculpe por eso. Voy a tratar de mandar este fin de semana largo. Y bueno, eso fue todo. El TP posiblemente salga dentro de poco, así que estén atentos a eso. La idea es que salga ahora, tal vez la semana que viene, o sea, no más dentro de acá a 10 días debería salir el TP, perdón, para que lo puedan hacer. Lo vamos a adelantar. Dicho esto, si quieren damos por terminada la clase y nos vemos la semana que viene. Joya, profe. Consulta, ¿después puedes subir la clase, el PowerPoint de la clase 19 que había hecho el ejercicio? ¿Cómo es el nombre? Milagros. Sí, Milagros. Que estaba Dale. bien explicado cómo el Gauss Jordan y todo eso Dale. con la matriz. Estaba bueno para practicar. Sí, creo que justo faltó, pero dale, ahí lo pido que lo suban. Dale, gracias, profe. Buena De semana. nada. Martín, perdón, yo también te iba a pedir, cuando puedas, ¿no? Asistente, la última clase grabada, que justo a mí se me cortó el internet en un momento y me perdí una parte. Dale, ahí la subo. Dale, gracias. De nada. Gracias, buena semana. Buena semana. Chao, profe, Adiós. nos vemos. Chao, Nos vemos. profe, buen fin de. Buen fin de. Chao, buen fin de.